¿Tus ideas son realmente tuyas o fueron influenciadas sin que lo notes? En el video de hoy voy a hablar sobre algo que afecta a nuestra forma de pensar más de lo que creemos, las ideologías. Vamos a examinar las principales teorías psicológicas que intentan explicar cómo se forman las ideologías y por qué, y cómo afectan el pensamiento, el comportamiento y las interacciones sociales. Una ideología es un conjunto estructurado de creencias, valores y principios que orientan la forma en que una persona o grupo percibe y actúa en el mundo. Estas creencias pueden abarcar aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y morales, proporcionando un marco de referencia para entender la realidad y tomar decisiones. Las ideologías no solo explican cómo es el mundo, sino que también suelen proponer cómo debería ser, guiando la conducta individual y colectiva. Dentro de la psicología cognitiva, la teoría del enmarcado cognitivo sugiere que las personas interpretamos la realidad a través de marcos o esquemas mentales que nos ayudan a dar sentido a la información y estructurar nuestra percepción del mundo. Las ideologías funcionan como marcos globales que moldean cómo comprendemos y reaccionamos ante las situaciones. Estos marcos actúan como lentes que resaltan ciertos aspectos de la realidad y dejan otros fuera de foco, lo que explica por qué filtramos la información según nuestras creencias previas. Entonces, una misma situación puede interpretarse de manera muy distinta según el marco ideológico. Por ejemplo, la pobreza puede ser vista como consecuencia de la falta de esfuerzo personal o como el resultado de injusticias estructurales. Sin embargo, las ideologías también están influenciadas por sesgos cognitivos. Estos sesgos son atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para procesar la información de manera rápida y eficiente, aunque a veces nos llevan a cometer errores en el juicio y la toma de decisiones. Por ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que refuerce nuestras creencias y a ignorar la que las contradice. Por ejemplo, una persona de una ideología política solo lee medios afines. El pensamiento dicotómico hace que clasifiquemos las experiencias según dos categorías opuestas sin matices intermedios, todo o nada, bueno o malo, derecha o izquierda, lo que refuerza posturas ideológicas extremas. Y debido al sesgo de polarización, en lugar de reconsiderar nuestras creencias ante nueva evidencia, nos aferramos aún más a nuestras posturas iniciales. Este sesgo es especialmente fuerte en contextos ideológicos donde la identidad y la pertenencia a un grupo influyen en cómo interpretamos la información. El efecto de mera exposición produce que cuanto más vemos y escuchamos una idea, más probable es que la aceptemos incluso sin un análisis crítico. Por ejemplo, repetir constantemente un eslogan político hace que parezca más cierto. El sesgo de autoridad explica que las personas tendemos a aceptar las opiniones, ideas o decisiones de una figura de autoridad sin cuestionarlas solo por su estatus o posición. Se manifiesta mucho en la política, cuando un líder político dice algo y sus seguidores lo aceptan ciegamente sin verificarlo. En el pensamiento de grupo, la presión social lleva a evitar cuestionar la ideología por miedo a ser excluido. Por ejemplo, en reuniones políticas o religiosas, las voces críticas suelen ser minimizadas o ignoradas. Según el efecto halo, si una persona o idea nos parece positiva en un aspecto, tendemos a asumir que es positiva en otros. Por ejemplo, un líder carismático es visto como moralmente bueno, aunque sus políticas sean cuestionables. El efecto de falso consenso hace que una persona asuma que todo el mundo piensa igual y que solo una minoría está en contra. Por ejemplo, un seguidor de un movimiento social puede pensar que su causa es universalmente aceptada cuando en realidad hay mucha más diversidad de opiniones. Todos estos sesgos entonces refuerzan las ideologías y dificultan el diálogo. Ser consciente de ellos nos ayuda a cuestionar nuestras propias creencias y a desarrollar un pensamiento más crítico y flexible. Pasamos ahora a la psicología social, que analiza la influencia del grupo y el pensamiento colectivo en las ideologías. Según la teoría de la identidad social, los seres humanos buscan pertenecer a grupos porque esto refuerza su identidad y autoestima. Y las ideologías desempeñan un papel clave en este proceso, al proporcionar una narrativa compartida que fortalece la cohesión grupal.
Sin embargo, este mecanismo puede generar conflictos intergrupales al acentuar la división entre el grupo de pertenencia nosotros y los grupos externos ellos. En general, las personas tienden a favorecer a su grupo de pertenencia y justificar sus errores y a menospreciar a los grupos externos y criticar los mismos errores. Un ejemplo de esto es cuando alguien de mi partido político comete corrupción, fue un caso aislado, pero si lo hace el partido contrario es porque son inherentemente corruptos. O en las redes sociales, donde la gente se agrupa en comunidades ideológicas cerradas y rechazan cualquier información externa, calificándola de falsa o manipulada. Luego tenemos a la teoría de la disonancia cognitiva, que explica por qué las personas pueden aferrarse a ideologías rígidas incluso cuando enfrentan evidencia contradictoria. Según esta teoría, cuando alguien experimenta una contradicción entre sus creencias, en este caso su ideología, y su comportamiento u otras creencias, siente una incomodidad psicológica llamada disonancia. Para reducir esta tensión se suele racionalizar o reinterpretar la realidad o evitar información contradictoria en lugar de modificar sus creencias. Por ejemplo, una persona que se considera feminista y defiende la igualdad de género, pero cuando un caso de violencia es cometido por una mujer contra un hombre, minimiza el hecho o lo justifica. La teoría del mundo justo sostiene que las personas tenemos una necesidad psicológica de creer que el mundo es un lugar justo donde cada uno recibe lo que merece. Esto tiene implicaciones en la psicología moral, ya que puede llevar a las personas a justificar el sufrimiento de otros para mantener su creencia en un mundo ordenado y predecible. En términos ideológicos, una fuerte creencia en un mundo justo refuerza posturas conservadoras y meritocráticas, justificando la desigualdad y minimizando la necesidad de intervención social. La teoría de la gestión del terror propone que la conciencia de la muerte genera ansiedad existencial en los seres humanos y para gestionar este malestar, las personas buscan sentido y valor a través de creencias culturales, identidades sociales e ideologías que prometen trascendencia o simbolismo duradero. El nacionalismo, la religión y otras ideologías fuertes actúan como escudos psicológicos contra el miedo a la mortalidad, promoviendo la identificación grupal y la intolerancia hacia otras creencias cuando se sienten amenazados. Esta teoría ayuda a entender por qué los contextos de amenaza existencial pueden polarizar ideológicamente a las personas y reforzar su adhesión a sistemas de creencias que les brindan consuelo y seguridad. Por ejemplo, después de eventos traumáticos como ataques terroristas, aumentan las posturas nacionalistas. Desde la psicología del desarrollo se sugiere que nuestras ideologías no son solo el resultado de elecciones en la adultez, sino que están influenciadas por nuestras experiencias infantiles. La familia, el apego y el desarrollo moral configuran nuestra forma de ver el mundo. Según la teoría del aprendizaje social, las personas adquieren comportamientos, actitudes y valores a través de la observación, imitación y modelado de otros, especialmente de figuras de autoridad o modelos sociales. Desde una perspectiva ideológica, esta teoría explica cómo las creencias políticas y valores sociales se transmiten a través de la familia, la educación, los medios de comunicación y la cultura. Por ejemplo, una persona que crece en un entorno familiar con una ideología religiosa específica es más propensa a adoptar esos valores al observar e imitar las creencias y prácticas de sus referentes más cercanos. La teoría del apego explica cómo la calidad de nuestras primeras relaciones, especialmente con los cuidadores, moldea nuestra percepción del mundo y nuestras actitudes. Un vínculo estable y afectuoso, es decir, un apego seguro, fomenta la confianza, la flexibilidad y una mayor tolerancia a la incertidumbre. En cambio, cuando los cuidadores son fríos e inconsistentes en su relación con el niño, pueden generar en él una necesidad de control, desconfianza y preferencia por estructuras rígidas. De este modo, nuestras primeras experiencias de apego influyen en si percibimos el mundo como un lugar seguro y flexible o por el contrario, como un entorno incierto que requiere estructuras firmes para sentirse protegido. Tras analizar las ideologías desde distintas perspectivas psicológicas, podemos llegar a la conclusión de que éstas aportan beneficios tanto a nivel individual como social, ayudan a interpretar la realidad y darle sentido, fomentan la cohesión grupal y pueden impulsar avances sociales. Sin embargo, cuando se convierten en dogmas rígidos, pueden derivar en fanatismo, una forma patológica de adhesión ideológica que genera polarización y conflictos entre grupos.
A nivel colectivo, las narrativas ideológicas pueden ser distorsionadas para manipular a las masas, utilizadas como herramienta de propaganda para justificar intereses personales o de grupos de poder bajo la apariencia de ideales colectivos. A nivel individual, pueden llevar a las personas a adoptar creencias sin cuestionarlas, debilitando su pensamiento crítico, diluyendo su identidad personal en la identidad del grupo y fomentando la conformidad en detrimento de la diversidad de pensamiento. Podríamos decir entonces que una ideología es como un paquete cerrado de ideas que adoptamos y defendemos, a veces sin ni siquiera abrirlo para examinar sus conceptos uno a uno. Son muy cómodas porque nos proveen de una opinión formulada sin tener que tomarnos el trabajo de reflexionar sobre ello, y nos ahorran la tarea de pensar. Pero ¿cómo podemos evitar que las ideologías nos limiten en lugar de enriquecernos? La clave quizás no sea rechazarlas, sino aprender a cuestionarlas y exponernos a distintos puntos de vista con una mente abierta. Ser flexibles y estar dispuestos a revisar nuestras propias creencias no es un signo de debilidad, sino de adaptación y evolución. Y cierro este video con una frase que me gusta mucho del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El enemigo de la verdad no son las mentiras, sino las convicciones. Eso es todo por hoy, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.